yo trato de ser cuidadoso con las estadísticas, con las encuestas y con las encuestas de opinión, porque expresan muchas cosas, pero pueden ser muy limitadas, pueden ser arbitrarias, especialmente si es que no se ha asegurado que digamos, la encuesta sea una encuesta válida, ¿no? Digamos, si nosotros queremos una encuesta de saber qué es lo que se opina sobre un tema importante en un país, no vamos a poder encuestar pues a los millones de habitantes de ese país. Pero la manera estadísticamente correcta, científicamente correcta, es asegurarse que los distintos grupos de edad, grupos étnicos, de niveles de educación, de regiones en las que viven en el país, estén proporcionalmente representados en esa encuesta. Entonces, solamente de esa forma la encuesta va a tener la capacidad de representar y darnos una idea de lo que se piensa en un país respecto a algún tema importante. Les pido perdón por esta introducción un poco técnica y medio aburrida, pero lo hago ¿por qué? Porque un sociólogo e intelectual norteamericano que durante muchos años fue un intelectual muy liberal, ¿no? Y que aproximadamente en los últimos 10 años comenzó a estudiar la infelicidad creciente en los jóvenes. Primero por interés, porque como catedrático veía que eso es lo que sucedía. Y como él era un psicólogo social, recuerden ustedes que el psicólogo no solamente ve los aspectos individuales de una persona, sino que las tendencias sociales, lo que está pasando en los grupos y especialmente en la juventud. Y él comenzó a tener una posición cada vez más crítica frente a la manera en que se estaban criando los jóvenes de hoy, y especialmente los jóvenes, porque cómo se están criando los niños. Entonces, él ve la manera como se está educando a la gente en las escuelas, la total despreocupación, el acceso constante a internet, a los videojuegos, etc. Él comenzó a ver que esto tenía consecuencias serias y comenzó a estudiarlas estadísticamente. O sea, comenzó a elaborar encuestas serias, bien preparadas, como las que describía al inicio, para ver cuál era el grado de ansiedad, cuál era el grado de insatisfacción de la generación de jóvenes y cuáles eran las causas. Y para no hacerse las largas, hermanos, cuando Jonathan Haidt, este autor, él descubre las causas y la manera de prevenirlas, descubre de pronto, no, Jonathan es Jonathan, solo que con una H después de la T, y su apellido Haidt es H-A-I-D-T. Y él escribió un libro que se llama La generación ansiosa, The Anxious Generation. Lamentablemente no está en español, que yo sepa. Si alguien lo encuentra, que avise, porque el libro es fantástico. Y lo que termina sucediendo es que Jonathan Haidt dice: todo lo que hacen los papás religiosos, todo lo que hacen los papás conservadores con sus hijos, todos los grupos que educan a los niños en valores culturales, religiosos, morales, en la decencia, en el vestirse apropiadamente, en las buenas formas, en la caballerosidad, etc., todas son las que llevan con certeza absoluta a personas más contentas, más realizadas, más esperanzadas y más productivas para la sociedad. Y estos son pues con números. Entonces, esto lo llevó a él a decirse: ¿saben qué? Voy a tener que anunciar sin mucho entusiasmo, originalmente por lo menos, que me he vuelto conservador, que toda mi visión es que cada uno haga lo que se le da la gana, que los cambios de sexo, que sexo antes del matrimonio, que los jóvenes accedan a la tecnología como se les dé la gana, que nadie los censure. Todo es catastrófico. Y justamente él decidió convertir esta
este descubrimiento de The Anxious Generation, o sea, de la generación ansiosa, en un movimiento. Él la ha llamado ahora el movimiento de la Amazing Generation, o sea, el movimiento de la generación extraordinaria. Para quienes están interesados, él tiene una página web donde habla de este movimiento y de sus procesos y de sus propuestas. Se llama anxiousgeneration.com, o sea, anxios con X, generation.com. Lamentablemente solamente está en inglés por ahora, pero tiene varios principios muy sencillos y muy básicos. Y estos principios básicos son: yo me comprometo, si soy padre, o sea, uno puede elegir como padre hacer tal cosa, como joven hacer tal cosa. Él ha seguido estudiando y dándole duro a esto, y el último estudio es un estudio que he tenido que hacer toda esta introducción para ver la especialidad de porque la conclusión de Jonathan Haidt es muy sencillo, y es que mientras más religiosos y conservadores son los jóvenes, más felices son, y mientras más liberales son, más infelices son. Y esto es un cuadro que publicó una organización que ya varias veces he descrito, la publicó en esta investigación en The Free Press, esta nueva publicación, y es una investigación estadística. La pregunta es la siguiente, ¿no? La vida frecuentemente carece de sentido. La vida frecuentemente carece de sentido. Ese era el postulado. Y un grupo de sociólogos universitarios desde 1995 comenzaron a preguntarle cuántos jóvenes estaban de acuerdo con esta frase. La vida frecuentemente carece de sentido. Muestra el cuadro de cómo han ido variando los números dependiendo de qué grupos son. Si son grupos moderados políticamente religiosos, moderados no religiosos, liberales no religiosos, conservadores pero no religiosos, conservadores religiosos, etc. Y miren, el resultado es el siguiente. En el último estudio, que es de los números del 2024, el 30% de los jóvenes que son liberales, para quienes la religión no es importante, la vida no tiene sentido. El 21% de los jóvenes para quienes la religión sí es importante, están de acuerdo con que la vida no tiene sentido. El 17% de los jóvenes conservadores, pero que la religión no es importante, están de acuerdo con que frecuentemente la vida no tiene sentido. Y el 7% de los jóvenes que son conservadores y para quienes la religión es importante, la vida frecuentemente no tiene sentido. Es decir, el número de personas desanimadas entre los jóvenes es directamente proporcional a su orden de vida, que podemos llamar conservador si quieren, de su orden de vida y de su práctica religiosa. Y en consecuencia, los números hablan por sí solos. Es más feliz y tiene más esperanza un joven, un niño, un adolescente que se forma con valores y que vive su fe. Que tengas un buen día.